¿Qué les parece si oramos? Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias, te alabamos, te exaltamos, toda la gloria es tuya, te amamos y te adoramos, Jesucristo. Hay tanto que agradecer, Señor, que podríamos estar aquí horas agradeciéndote por todo lo que tú nos has dado, por todo lo que acabamos de escuchar de nuestros familiares, Señor, que nos decían, por todo lo que acabamos de escuchar en estos testimonios. Gracias, Señor. Ahora te pido que tú completes la obra que tienes el día de hoy en nuestros corazones. Habla a nuestra vida a través de esta predicación, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida, confortando nuestros corazones. Te pertenecemos, Señor, y estamos, Señor, con oídos abiertos, atentos, Señor, a lo que tú tienes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, acompáñenme, hermano, a segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Niños, anoten este versículo hasta arriba de su hojita. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. ¿Están conmigo, niños? Bueno, por lo menos ya vi que sí me escuchan. Ay, ese David. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. No lo copien completo, escúchenlo. Pero tenemos una lista, hermanos, aquí que todos vamos a ir siguiendo. De momento escúchenlo, pequeños. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Perdón, estoy en primera. Denme un segundo. Dice así la palabra de Dios. Voy a leer en Reina Valera. Segunda Timoteo 3, 16 y 17, versión Reina Valera, dice de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. De favor, si podemos estar proyectando este versículo para que los pequeños puedan hacer este listado y me hagan en una lista, según este versículo, ¿qué es lo que hace la escritura? Aquí tenemos una lista. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, y ustedes me van a hacer esa lista, ¿sí? Me van a hacer esa lista. Aquí les van a estar poniendo el pasaje, estos 5 minutos. Me hacen esa lista y escogen uno de esos puntos de esa lista para que lo representen en un dibujo. ¿Sale? ¿Sí? Así que les van a poner este pasaje, pónganle atención y vayan haciendo su listita. Y escogen un punto y me hacen un dibujito de eso. ¿Les parece? Dale. Me va a decir no. Me va a decir David no. Bueno. Bien, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a escuchar. También los pequeños, créame, yo recuerdo mucho también todo lo que yo aprendí de la salvación y del Señor. Lo aprendía yo escuchando las predicaciones, escuchando a los sermones, a los hermanos que predicaban, a los hermanos que daban la reflexión, que daban el estudio. Y aunque uno andaba ahí de repente entretenido, a veces distraído, a veces haciendo una actividad, siempre la palabra de Dios iba entrando en nuestro corazón. Y de manera que creo y estoy convencido que el Señor puede depositar algo en el corazón de los pequeños en medio de las predicaciones también con nosotros. Amén. Así que ocasionalmente vamos a estar tomando estos puntitos, estos paréntesis para dirigirme a los niños. La iglesia es de chicos y grandes. Amén. Así que a lo mejor vamos haciendo paréntesis para los pequeños, una observación, una pequeña explicación, pero todos atentos a la palabra de Dios. Amén. Bueno, Dios cuida que su palabra, y Dios cuidó, que su palabra se completará. Acabamos de leer, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada
por Dios. Dios se ocupó, hermanos, de una manera maravillosa de completar todo el canon de la Escritura. ¿Qué es el canon? Ese conjunto de textos de inspiración divina. Nuestro Dios se ocupó de una manera sorprendente de ir revelando a través de sus siervos, los profetas, todo el mensaje de Dios para la humanidad. Y créame, es algo fascinante, es algo sorprendente. Para quienes no lo sabían o quizás sea la primera vez que lo escuchan, o si no lo recuerda usted, la Biblia fue escrita en un periodo aproximadamente de 1500 años. O sea, desde que empezó a escribir el primer hombre, que fue Moisés, hasta que se completó el último versículo del Nuevo Testamento, pasó un tiempo aproximado de 1500 años. El Señor iba revelando poco a poco. Le reveló parte a Moisés, luego le reveló parte a Josué, luego le reveló parte a través de la historia de Job. Tenemos el autor incierto, pero el Señor fue revelando. De hecho, se cree que Job es el libro más antiguo, incluso anterior a los escritos de Moisés. Así que imagínense cómo empezó la revelación. Después al rey David, después al rey Salomón y después a los profetas, Daniel, Oseas, Joel, Amós. Y poco a poco el Señor fue revelando su plan divino para el hombre. Y es algo sorprendente, hermanos, porque fue escrita a lo largo de 1500 años por más de 40 escritores diferentes. Me gusta decirles escritores más que autores, porque el autor es uno, el autor es Dios. Digo, si usted de repente dice más de 40 autores, no pasa nada, está bien, pero a mí me gusta hacer esa diferencia. El autor es Dios, y Él utilizó a más de 40 escritores a quienes les reveló su plan, ¿sí? Y créame, si usted ha leído la Biblia de principio a fin, el tema central, el mensaje central es la redención del hombre a través de la muerte de Cristo Jesús. Hombres de diferentes clases sociales. En la escritura de la palabra de Dios participaron hombres, créame, desde los más ricos y poderosos, reyes, hasta hombres humildes y con un trabajo secular, como usted y como yo. Pero el mensaje de Dios tan poderoso, tan perfecto, tan claro, daba cuenta y da cuenta de que la Escritura tiene un solo autor, uno solo. Créame, hermano, que personas no solo de diferente clase social, sino que hay una distancia de 1500 años y que también estuvieron viviendo en imperios o reinos diferentes y que todos ellos hablen una misma cosa, créame que es algo sorprendente. En la carrera de historia estudiábamos textos de hace apenas unos siglos en nuestro idioma prácticamente, aunque más antiguo, y ya no le entiendo. Y ya no se les entiende. Estudiábamos algunos textos de hace 200 años y no les podemos entender. Tenemos que estar haciendo un estudio completo y para entenderlo un método de paleografía es la palabra, para poder descifrar tan solo el texto y luego para poder entender de qué se trata. Créame, es difícil. Y estamos hablando de un mismo país, de no mucho tiempo de distancia, misma cultura. Es por eso que la palabra de Dios es algo sorprendente. Dios cuidó de ella y dice 2 Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y por qué dice la Escritura, hermanos? La Escritura, los textos que están aquí son los que fueron inspirados por el Espíritu Santo. No todo lo que habló Moisés en su vida está aquí escrito, ¿verdad? No todo lo que habló el rey David está aquí escrito, ¿sí o no? ¿Todo lo que habló el apóstol Pedro en su vida está escrito? No eran hombres inspirados por Dios 24 horas, 7 días a la semana, sino que el Señor cuidó de su palabra y usaba un momento específico para revelarles su palabra.
¿Sí? Entonces, la escritura es la que es inspirada. Esto es muy importante, porque créame que esto es contrario a la enseñanza secular, donde se canoniza a esos santos hombres de Dios, donde se les pone en un altar como santos que pueden hacer intercesión, y la escritura no nos enseña eso. Eso significa que ellos, todo lo que digan es inspirado, y todo lo que digan fue santo, y todo lo que digan era útil. No, la palabra de Dios no nos enseña eso. Él cuidó de su palabra, y estos hombres sirvieron al Señor como usted y como yo, y murieron, y no trascendieron a la redención ni a la intercesión, ni mucho menos, ¿sí? Todos ellos están esperando la resurrección, como nosotros también. Así que aprendemos de las escrituras que nosotros no veneramos a hombres, veneramos a Dios y honramos su palabra. Amén. Y la escritura, hermanos, es única, es perfecta, y tenemos un cumplimiento tan perfecto, tan exacto de las profecías, de cada una de ellas, que, hermanos, créame que radia en lo fascinante. Una ocasión estuve yo en una conferencia en CCH. Organizamos en el grupo de cristianos de CCH una conferencia al respecto de la Biblia. ¿Es verdad lo que dice la Biblia? Esa era la interrogante. Hermanos, se llenó el auditorio. Por supuesto, yo no era el ponente, ni mucho menos. Sigo, y estaba yo muy tierno en ese tiempo. Invitamos a un pastor muy preparado. Se llenó, porque en el corazón de la gente allá afuera siempre está la incertidumbre de realmente qué es la palabra de Dios, qué es la Biblia. Y me acuerdo que el pastor estaba exponiendo algunas profecías que tuvieron cumplimiento tan fiel, tan exacto, que no podíamos arrojar otra conclusión más que la palabra de Dios fue inspirada por Él mismo, ¿sí? Por el autor de todo. Y recuerdo que un profesor se levantó con una duda, y él dijo: a ver, usted me dice que la palabra de Dios es verdad porque todo lo que dice se ha cumplido. ¿Qué me dice usted de las profecías de Nostradamus que se han cumplido también? Ya se me olvidó lo que pasó en ese momento, pero ayer retomaba yo esa pregunta, y por curiosidad, ya sabe, ¿no? Googleé un poco, a ver, profecías cumplidas y no cumplidas de Nostradamus, y boom, lo googleo. Hermanos, eso es una broma. Créanme que es hasta ofensivo que puedan comparar la palabra de Dios y su cumplimiento con profecías generales y arbitrarias, y hablar generalidades que se cumplen y dicen: pues es que esto tiene que ver porque se parece. Según ellos, o según este texto que yo leía en la red, decía profecías cumplidas, y créanme, se hablaban generalidades. 2 ciudades en medio de una calamidad y no sé qué tanto, cosas muy generales, y decían Hiroshima y Nagasaki, ¿sí? Un hombre de medio de Europa se levantará y tal. Hitler. O sea, no sé si me explico. Cosas muy generales y se las atribuían ya a un hecho particular, y yo decía: ¿en serio? O sea, y dicen que esto es algo sobrenatural. ¿Y cuántas otras que no se han cumplido? Pues todas, y la mayoría, y todas de hecho. Porque, hermanos, la palabra de Dios no tiene comparación, no tiene igual. ¿Se acuerda cuando estudiamos las 70 semanas de Daniel? Que no hemos retomado el tema, pero el cumplimiento tan fiel, tan exacto de los días, los sucesos, el cumplimiento tan fiel de los imperios y la secuencia que tenemos revelado en el libro de Daniel. Hermanos, es fascinante. Yo te invito a que, si tú no has profundizado en las escrituras y las profecías de ella, y la veracidad de ella, y lo fascinante que es sumergirse en el cumplimiento de cada palabra de la Biblia, hermanos, créame, todos los días tendríamos la necesidad de leer,
de leer, sabiendo que es Dios mismo el que nos está hablando. Amén. Y acabamos de leer, hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es útil para enseñar. ¿Para enseñarnos qué, hermanos? La verdad. Recuerdo cuando el Señor Jesucristo estuvo delante de Poncio Pilato y le dijo: yo para eso he venido y para eso he nacido, para dar testimonio de la verdad. Y aquel hombre le responde, porque la gente busca esa respuesta: ¿qué es la verdad? La escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es la verdad, para enseñarnos acerca de la verdad, que es Cristo. Es Cristo. Y mire qué interesante que está en primer lugar, que es útil para enseñar. Dice Nueva Traducción Viviente. Lo podemos revisar tantito en Nueva Traducción Viviente. Mire qué importante es que esté esto en primer lugar. La lista sigue y se nos habla de corregirnos, se nos habla de redarguirnos. Dice, para enseñarnos lo que es la verdad. ¿Sí? Aquí vemos el sentido. Estas traducciones me gustan porque le dan el sentido un poco más amplio a lo que se está diciendo. ¿Por qué está en primer lugar? Ya le he contado, hermanos, que una ocasión el doctor Pardillo en la clase en el instituto, él nos preguntaba, esta clase era consejería, principios de consejería, y él nos planteó dos escenarios, dos problemas familiares diferentes, y nos dice, ahí hagan su escrito, ¿qué aconsejarían en estos casos? Problemas familiares, ¿no? Y ya sabe, como ya le he contado, todos nos explayamos ahí poniendo textos, y es que la palabra de Dios dice y la cabeza de la familia es el varón y la mujer debe sujetarse al hombre y tantas cosas, ¿no? Y ya todos entregamos nuestra tarea, todos leímos y dice el doctor Partido, pues todos están mal. Todos están mal. Porque la palabra de Dios no significa nada para esa persona. Porque Cristo no significa nada para esa persona. Lo primero que esa persona necesita conocer es la verdad. Lo primero que necesita conocer esa persona es a Cristo. ¿A cuántos nos han contado problemas en la calle? Gente que no conoce al Señor. Y yo sé que a veces, hermanos, en la inexperiencia les empezamos a compartir consejos específicos, muy particulares de la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero créame que ellos tienen un velo. No pueden entenderlo. ¿Por qué? Porque no entienden la santidad, el amor, ni el perdón de Dios. Primero tienen que vivirlo. Ante cualquier problema, hermanos, que nos planteen, la primera necesidad de esa persona es llevarla a los pies de Cristo. Porque cuando Cristo viene y entra a nuestro corazón, un velo es quitado. Y entonces nuestro corazón y nuestro espíritu puede empezar a recibir la palabra de Dios. Porque ahora creemos en el autor de la palabra de Dios. Por eso me llama mucho la atención que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar lo que es la verdad. Es lo primero, antes de redarguir, antes de corregir, antes de dar los pasos a seguir, lo que necesitamos es la verdad. Lo que necesita la gente allá afuera es la verdad. No importa con qué problema te vengan, hermano, tú tienes que decirle, tú necesitas conocer el amor de Cristo. Pero es que eso no me va a solucionar. Tú necesitas conocer el amor de Cristo. A mí lo que me pasa es que la infidelidad de mi esposo o mi esposa, necesitas conocer el amor de Cristo. Fuera de eso no vas a solucionar nada. Fuera de eso no vas a lograr nada. Es que mis hijos son viciosos, están yendo a la calle. Necesitas conocer el amor de Cristo. ¿Sí me estoy explicando? Siempre es lo primero, hermanos. El hombre tiene noción de Dios, si usted pregunta allá afuera, pero la escritura nos enseña exactamente quién es Él.
Y cuando nosotros leemos el mensaje de salvación, las buenas nuevas de salvación, aquí conocemos quién es Él. La gente allá afuera puede tener una noción de quién es Dios, pero dice aquí su palabra en 2 Timoteo, es útil para enseñar. Sigamos adelante. Hemos conocido al Señor, hemos aceptado la verdad, pero la enseñanza no acaba ahí. Aquí es donde nosotros empezamos a conocer profundamente el carácter de nuestro Dios. Amén. Es a través de la palabra que nosotros podemos conocer cómo es Él, cómo piensa Él. Yo te decía hace 15 días, tantas cosas que dan vueltas en la cabeza y tantas sugerencias. Ya Denise nos compartía una en la mañana. Tantas sugerencias que nos llegan a la cabeza. Pero hermanos, si nosotros conocemos el carácter de nuestro Dios, nada de eso nos va a mover. ¿Tú conoces bien a la persona con la que vives? Si alguien llega con mi esposa y le dice algo de mí que ella no conoce, ¿usted cree que le va a creer? No. Alguien puede llegar a sugerirle, alguien puede llegar a meter cizaña, alguien puede llegar a decirle, ¿usted cree que ella le va a creer? Porque ella me conoce. Lo mismo pasa con el Señor. Si usted conoce su carácter, no importa cuántos dardos del fuego del enemigo puedan venir a nuestra vida, nosotros conocemos el carácter de nuestro Dios y descansamos en la verdad de quién es Él, porque lo dice su palabra. Amén. No busquemos conocerlo de otra manera. No googlees tu problema para ver qué te aconseja la red, ¿sí? No googlees tu problema para ver qué te aconseja alguien más. No corras con el vecino, no corras con la vecina. Acude a la palabra de Dios. Acude a los hermanos maduros en la fe. Porque, hermanos, muchas veces cometemos ese error, ¿sí o no? Cometemos ese error. Y es que, el pastor siempre me dice lo que no quiero escuchar. Mejor me voy con mi amigo que me dice, ya, pues ya déjala, consíguete otra. Al fin que sobran. ¿Sí o no? A la gente le gustan esa clase de consejos, pero no, hermanos. Tenemos nuestro lugar seguro en la palabra de Dios. No busquemos aprender acerca de nuestro Dios fuera de la palabra de Dios. Es útil para enseñar lo que es la verdad. ¿Quién te va a enseñar al respecto de Dios, su amor y su carácter? La palabra de Dios. Amén. Dice, para redarguir. ¿Qué es redarguir? Ver lo que está mal en nuestra vida. Nueva traducción viviente. Redarguir es lo que el Espíritu Santo hace en nuestro corazón, que nos enseña lo que está mal en nuestra vida. Eso es algo, hermanos, que la gente allá afuera no puede percibir, no puede darse cuenta. ¿Por qué? Porque hacen algo que está mal, pero ni siquiera lo perciben, ni siquiera se dan cuenta, ¿sí? La gente allá afuera vive diciendo, yo no le hago daño a nadie. Sin embargo, cuando estudiamos la palabra de Dios, ¿cuántos nos hemos dado cuenta que estábamos sumidos en pecado? Hundidos en algo podrido, en un corazón podrido, negro, lleno de pecado. Y es que, hermanos, cuando la palabra de Dios dice redarguir, habla de que Él nos muestra lo que está mal en nosotros, porque no somos capaces de verlo. No somos capaces de verlo, hermanos. No reconocemos el pecado. No reconocemos el pecado. Dice el apóstol Pablo en Romanos 7:7, yo no sabría que codiciar está mal si la escritura no dijera, no codiciarás. ¿Se da cuenta? A ese nivel. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo da a entender, yo podía codiciar algo, yo podía decir, a mí me gustaría tener eso, a mí me gustaría ser como aquel, o a mí me gustaría tener lo que aquel, y no creía que estaba mal, ¿sí? Pero dice, yo no sabía que codiciar era malo si la palabra no dijera, no codiciarás. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña lo que está mal en nuestra vida.
Y es que la palabra de Dios, hermanos, nunca cambia. El día de hoy la moralidad es tan cambiante que tú no puedes basar lo que está bien o lo que está mal en unas leyes cívicas. No, lo que está bien, lo que estaba bien hace 30 años, ahora ya no. Lo que estaba mal visto hace 30 años y lo que estaba penado hace 30 años, ahora ya no. Pero la palabra de Dios no cambia. No cambia. Así que es nuestro lugar seguro, hermanos, para ver lo que está mal en nuestra vida. Muchas veces me han llegado, hermanos, a pedir consejo respecto a qué hacer en diversas situaciones. Cristianos, cristianos. Y casi siempre procuro hacer esta pregunta: hermano, ¿cuánto lees? ¿Cuánto estás orando? Es que no sé qué hacer en esta situación y oro y no recibo respuesta y no sé qué hacer, y por más que platico y por más que hablo y por más que trato de arreglarlo, no se puede. Hermano, ¿cuánto lees? ¿Cuánto oras? ¿Usted cree que esto sea importante? Tenemos que llenarnos de lo que Dios es, de lo que hay en el corazón de Dios, para poder nosotros también salir adelante en cada situación de nuestra vida. Dice, nos muestra lo que está mal en nuestra vida. Nosotros tenemos que examinarnos cada día conforme a la palabra de Dios. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que están en su vida normal, cotidiana, y van a la Escritura y de repente el Señor les confronta de una manera increíble? Y entonces el Señor te muestra que tú estás caminando mal. La palabra de Dios tiene ese poder, ¿sí? La palabra de Dios tiene ese poder. Y les comentaba esto porque me dicen, es que no sé si estoy haciendo mal, no sé qué hacer, no sé si estoy haciendo mal o no. ¿Cuánto lees? ¿Cuánto oras? Porque es la palabra de Dios la única que nos puede dar la respuesta. Amén. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Corregir, hermanos, aquí lleva implícita la realidad de enderezar algo que ya estaba bien, algo que ya estaba derechito, y enderezarlo, corregirlo. ¿Usted ubica esas reglas de aluminio? Esas bien bonitas, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando en la primaria tener una regla de aluminio y llevar una regla de aluminio era otro nivel, Y de repente la pisas y ¿cómo se hizo? Ya quedó panda, ¿sí o no? Bueno, esta palabra corregir tiene que ver con enderezar algo que ya estaba previamente perfecto, algo que ya estaba derechito. Entonces, hermanos, lo que aquí nos dice el apóstol Pablo es que la palabra de Dios tiene el poder para ayudar al que tropieza para volver a estar en pie. Amén. Porque en un principio nos es presentado Cristo, la verdad. Después Él nos muestra lo que está mal en nuestra vida. ¿Se da cuenta cómo la palabra de Dios es perfecta en su orden, en su escritura? Pero ya una vez que Él nos ha mostrado lo que está mal en nuestra vida y caminamos en la verdad, también podemos tropezar, podemos caer. La palabra de Dios tiene el poder para volvernos al lugar del que caímos, ¿sí? El que una vez hayamos aceptado al Señor y hayamos dejado atrás todos nuestros pecados, no significa que quizá algún día volvamos a fallarle al Señor. Pero la palabra de Dios tiene el poder para volver a ponernos en el lugar de comunión con Dios, volver a enderezarnos, volver a arreglarnos. Por eso dice, para corregir. Es útil para corregir. Amén. Ayudar al que tropieza para volver a ponerse
en pie. Si tú, hermano, sientes que te has debilitado espiritualmente, si tú sientes, hermano, que tu vida cristiana ya no es lo que era antes, yo te hago esa pregunta: ¿cuánto lees? Porque aquí me está diciendo que la palabra de Dios tiene ese poder de volver a enderezarnos, de volver a ponernos ahí. Así que, hermano, si tú sientes que tu vida espiritual ha venido a menos o que has decaído espiritualmente, aférrate a la palabra de Dios y de ahí no te muevas. No te muevas de ahí. No te muevas de leer la palabra de Dios, porque en el momento preciso el Señor hablará directamente a tu corazón a través de su palabra y Él te levantará nuevamente. Amén. Y dice, para instruir en justicia. Aquí instruir tiene que ver con una instrucción propiamente como se le da a un niño, ¿sí? Que se les da el ABC paso a paso, una instrucción, algo detallado, una enseñanza detallada. Dice aquí que la palabra de Dios tiene el poder y es útil para instruir, es decir, para enseñarnos lo que es justo. Amén. Para enseñarnos lo que es justo. ¿Y por qué es necesario, hermanos? Ya te lo decía, porque no somos capaces de reconocer lo que es justo. El hombre ha heredado una naturaleza caída. Desde Adán y Eva, nosotros nacemos con una predisposición al mal, ¿sí? Con una inclinación a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios que había sido derramada en nosotros, que había sido puesta en nosotros, esa comunión, se perdió. Y ahora el hombre tiene noción de Dios, pero no conoce sus caminos. No conoce los justos juicios de Dios. Y solo la palabra de Dios nos va a mostrar el camino correcto en cada día. A veces, hermanos, creemos que la palabra de Dios no tiene respuesta para todo. Déjeme decirle, la palabra de Dios tiene respuesta a todo, ¿sí? No hay una situación en la que usted no pueda tomar de la sabiduría que hay en la palabra de Dios para darle respuesta. Así tengas un problema con tu vecino, la palabra de Dios tiene la sabiduría para aconsejarte y decirte qué hacer. Y sí, muchas veces la palabra de Dios te va a decir que es mejor ceder, es mejor perder con tal de seguir dando un buen testimonio de la verdad. Pero siempre vas a encontrar consejo en la palabra de Dios para caminar de manera justa. Dice, para instruir en justicia. Solo Dios es justo. ¿Cuántos dicen amén? Solo Dios es justo. Ni usted ni yo somos justos. No nacimos justos, ¿sí? No nacimos justos. Esa justicia la vamos aprendiendo y la vamos haciendo nuestra a medida que avanzamos hacia la madurez en el camino del Señor, ¿sí? Pero tenemos siempre, hermanos, que acudir a las Escrituras cuando se trata de saber qué hacer, para instruir en justicia. ¿Usted no sabe qué hacer, hermano? La palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. No busquemos en otro lado. Amén. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Hermanos, esta carta de Timoteo es una de las consideradas cartas pastorales y se habla como hombre de Dios. El apóstol Pablo se refiere a Timoteo como hombre de Dios en otras ocasiones, así que hace referencia a este trabajo ministerial. Pero yo creo que cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser hombres y mujeres de Dios, ¿sí? ¿Y qué significa ser un hombre o qué significa ser una mujer de Dios? ¿Cuántos han escuchado que a veces decimos, es un hombre de negocios? ¿Sí han oído eso? O es un hombre de carácter, es un hombre de negocios, es un hombre de deporte.
¿Y eso qué significa, hermanos? No es otra cosa que describe a lo que la persona dedica la mayor parte de su tiempo, ¿sí o no? Describe el centro de su vida de esa persona. Un hombre de negocios, ¿por qué se le conoce así como un hombre de negocios? Porque no puede estar en su vida sin estar haciendo negocios, ¿sí o no? Y tiene empresas por aquí, tiene negocios por allá. Es un hombre de negocios. Ya tú estás hablando con él y no pasan 5 minutos cuando ya está hablando por teléfono, cerrando el otro negocio. Es un hombre de negocios, ¿sí? Pero ¿has escuchado es un hombre de familia? ¿Has escuchado eso también? Menos, ¿verdad? Pero ¿qué significa cuando alguien dice que es un hombre de familia? ¿Que es un hombre que se la pasa en el trabajo, día y noche, haciendo negocios? Un hombre de familia, ¿quién es? Aquel que ocupa gran parte de su tiempo en atender a su familia, ¿sí o no? Cuando dicen es un hombre de familia, significa que él ama estar en casa, ama estar con su familia, procura el bienestar de su familia, procura el esparcimiento de su familia. Es un hombre de familia, ¿sí o no? Yo pregunto, ¿un hombre de Dios? Entonces, ¿qué es? ¿Una mujer de Dios? Significa lo mismo, hermanos. Es alguien que ama más y dedica gran parte de su tiempo en la presencia de Dios. Dice, toda la escritura es útil, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Quién va a valorar realmente lo que la escritura es? Los hombres y las mujeres de Dios. Porque para la gente que no tiene como objetivo ser un hombre y ser una mujer de Dios, hermanos, la escritura no representa nada. Ni es útil para enseñar, ni es útil para redarguir, ni es útil para corregir. ¿Por qué? Para ellos, me refiero para ellos. ¿Por qué? No representa nada para ellos. Pero para el hombre de Dios, la palabra es poderosa. Para aquel que ha doblegado ese orgullo y ese corazón duro y le ha dicho, Señor, enséñame. Para ese hombre, la palabra de Dios es poderosa. Amén. Y puede cambiarlo, puede transformarlo por completo. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios nos capacita, hermanos, para todo lo que Él nos ha llamado a hacer. ¿Sí? A veces creemos que Dios pide mucho de nosotros o que nos está pidiendo algo que no podemos o no somos capaces. Créame, Dios nos ha preparado para aquello que quiere que hagamos. Él nos ha dejado en su palabra todas las instrucciones. Los días miércoles estamos estudiando los dones espirituales, ¿se acuerda? Son esas capacidades especiales, divinas, que el Señor ha depositado en su iglesia. ¿Para qué? Para edificar a la iglesia. El Señor nos ha capacitado y en su palabra estudiamos acerca de los dones. ¿Cómo sabríamos de los dones si no tuviéramos su palabra? No sabríamos. Pero el Señor nos ha capacitado y nos ha dejado todo. Y así como estamos estudiando los dones, hermanos, es gracias a la instrucción de la palabra de Dios. Él nos capacita para todo lo que Él nos ha llamado a hacer. La iglesia, hermanos, continúa el trabajo de Cristo en la tierra. Es necesario que yo me vaya, dijo el Señor, y mayores obras que las que yo hago, ustedes harán. Nuestro Señor Jesucristo impactó en Jerusalén y sus alrededores, pero mayores obras que esas haría la iglesia. Hermanos, los discípulos en las décadas siguientes impactaron toda Europa. Mayores obras. Ahí vemos cumplidas esas mayores obras. Y es que, hermanos, quiero que pienses en esto para terminar. La iglesia continúa el trabajo de Cristo en la tierra. Somos el cuerpo de Cristo. Amén. Cristo ya no camina entre la gente como caminó hace 2000 años, ¿verdad? Anunciando su obra. ¿Quién camina entre la gente?
nosotros. Amén. Hermanos, somos la esposa que habla en nombre de su esposo, que es Cristo. Si alguien acude a mi casa y yo no estoy, hermanos, mi palabra, mi esposa tiene la autoridad de hablar en mi nombre, ¿sí o no? Imagínense que yo dejo un trabajo ahí. ¿Sabe qué? Necesito que me hagan alguna remodelación aquí, o que hagan algo aquí en casa, y dejo instrucciones. Pero yo no estoy y llega quien va a trabajar esto. Mi esposa va a hablar como si fuera yo. Más bien va a hablar en representación mía, ¿sí o no? Va a hablar en representación mía. Y lo que mi esposa diga, si ella dice, no, esto no lo ponga aquí, esto hágalo de esta manera, lo hace en representación mía, porque yo le he dejado mis instrucciones a mi esposa. Yo le he dicho lo que quiero, yo le he dejado los planos, yo le he dicho a mi esposa lo que quiero. Entonces mi esposa, en representación mía, va a dar esas instrucciones, ¿sí? Va a expresar mis deseos, va a expresar mis instrucciones, lo que yo quiero. Y lo que ella decida es como si yo lo decidiera, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Pues así pasa, hermanos, con la tarea que el Señor nos ha dado. Nosotros somos la esposa que conocemos el corazón de nuestro esposo, que es Cristo. Conocemos el deseo del corazón de nuestro esposo, que es Cristo, y conocemos entonces lo que Él desea para la gente allá afuera. Así que nosotros, ¿quién mejor que nosotros podemos ir y decirles lo que nuestro esposo quiere, lo que nuestro esposo desea? ¿Por qué? Porque tenemos sus instrucciones, porque conocemos su corazón. Pero volvemos al principio, hermanos. ¿Cómo lo vamos a hacer si no conocemos las Escrituras? Sí. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y si queremos que sea útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia en la vida de las personas allá afuera, primero tenemos que apropiárnosla a nosotros mismos, aplicarla a nosotros mismos, vivirla a nosotros mismos, para que le hablemos con verdad a la gente. Amén. Para que le digamos la verdad a la gente y no les prediquemos un falso evangelio. No les prediquemos un evangelio de prosperidad económica como si fuera el centro del mensaje. No les prediquemos un evangelio de sanidad únicamente como si fuera el centro del mensaje, sino que les prediquemos el arrepentimiento para vida. Amén. ¿Le parece si, basados en la invitación que nos hacía Denise en la mañana, memorizamos este texto? ¿Sí? Segunda Timoteo, anótelo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Y apréndaselo en esta versión, Reina Valera. Créame que es más fácil aprenderse los textos en Reina Valera. Son un poco más poéticos, son un poquito más, como que riman más, no sé, ¿sí? Aunque nos apoyamos de las versiones recientes para entenderlas, yo prefiero memorizar en Reina Valera, pero usted memoríceselo en la versión que quiera. Pero vamos a hacerlo, ¿sí? Sí, es un texto, creo yo, básico para la vida del cristiano. Tiene que ser parte de estar en nuestro archivo. Así que, hermano, póngase de pie. Vamos a dar gracias a Dios por habernos permitido considerar su palabra en esta tarde.
Y vamos a pedirle que Él nos ayude a permanecer en esa decisión de buscarle más a través de su palabra. Amén. Que nos ayude a permanecer en la decisión de escudriñar las Escrituras. Señor, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas lo fascinante que es tu palabra. Tu palabra, Señor, no es un libro cualquiera, es el libro de los libros, Señor, es el libro escrito por ti mismo. Eres tú quien ha inspirado, Señor, cada palabra. Y como tú, Señor Jesucristo, dijiste, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No pasarán. Es más fácil que el cielo y la tierra pasen a que se frustre una tilde o una jota de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él lo ha dicho. Porque el gran yo soy lo ha dicho y su palabra se cumplirá. Señor, ayúdanos a tomar la decisión, aunque esa nos corresponde, Señor, y hoy la tomamos. Yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, fortalécele, Señor, redarguye su corazón para que ellos puedan entender la necesidad que tienen, Señor, de estudiar tu palabra. Te lo pido, Señor, ayúdanos a aferrarnos a ella. No queremos, Señor, ser una iglesia que deja que la vida lo lleve, pensando, Señor, que la respuesta vendrá como por arte de magia, y creyendo, Señor, que la respuesta vendrá buscándola de manera superficial. Queremos ser una iglesia, Señor, sumergida en tu palabra. Queremos ser una iglesia que lee, una iglesia que entiende, Señor, tu corazón, una iglesia que entiende tu carácter porque conoce tu palabra. En estos días, Señor, en Buena Tierra, tú nos has estado llamando a esto, a memorizar tu palabra, a leer más tu palabra, Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sí, Señor, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Salmos preciosos, Señor, que nos recuerdan el valor de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a atesorarla, a abrazarla, pero sobre todo a vivirla, Señor. Porque queremos ser esos hombres y mujeres de Dios perfectos. Es decir, que están equipados para hacer todo lo que tú nos has llamado. Que están equipados, Señor, para responder al llamado de nuestro Señor y a las instrucciones de nuestro Maestro. Queremos estar preparados, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te damos toda gloria y te damos toda honra por siempre, Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues hemos llegado al final de esta reunión. No olvide las necesidades que les he compartido. Salúdense, compartan unos minutitos antes de irse. Yo creo que compartir unos 10 minutos antes de irnos y saludar y ver cómo están los hermanos es algo saludable para la iglesia. Al rato, si Dios quiere, estaré visitando a nuestra hermana Leonor y yo creo que sí le doy sus saludos, ¿verdad? ¿Sí? Ah, bueno. Entonces no van a ser saludos inventados, la voy a ver y les paso sus saludos, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios. No olvide las actividades de la semana. El día martes nuestro tiempo de oración a las 8 de la noche, miércoles estudio a las 7:20 a través de Facebook y nuestra reunión general aquí mismo a las 11 de la mañana el siguiente domingo. Damos gracias a Dios y somos despedidos. Padre, te damos gracias por tu fidelidad, Señor, tu paciencia, tu eterno amor que tienes para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú no quieres que ninguno de nosotros, Señor, se pierda, sino que todos, Señor, permanezcamos, Señor, unidos a ti, Señor, en arrepentimiento constante, Señor, continuo y siempre, Señor, buscando tu presencia. Gracias, Señor, por tenernos esa paciencia. Ayúdanos, por favor, a ser un reflejo de lo que tú quieres que seamos. Ayúdanos a ser esa esposa fiel, Señor, que realmente puede hablar en tu nombre, que realmente puede hablar, Señor, conforme a tus deseos, conforme, Señor, a lo que tú tienes en tu corazón, Señor, para cada persona. Ayúdanos, Señor, a cumplir con la obra que nos has dado. ¿Y cómo vamos a conocerte, Señor? A través de tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por las alabanzas, Señor, por la comunión, Señor, con los hermanos. Te pido que tú nos lleves con bien hasta nuestros hogares y esta semana tú nos guardes, nos cuides, nos prosperes conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Pero nosotros no somos de los que se apartan hacia su propia destrucción, somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Hebreos 10:39. Que Dios les bendiga, hermanos.